Bien, empecemos entonces a compartir la pantalla. ¿Sí lo ven ahora? Sí, ya se ve. Ok, bien. Entonces, decíamos que la cinética química estudia la velocidad de las reacciones químicas, en cuánto tiempo se da una reacción química, si es lenta, si es rápida, y cuáles son los factores que van a influir en esa velocidad. Aquí tenemos temperatura, tamaño, presión, luz, concentración y catalizadores. Esos son los factores que influyen. Ahora, en una reacción química no se ven de un solo, les decía, los productos a partir de los reactivos, sino que hay iones o moléculas que se forman en el medio de ese transcurso de la reacción y que al final desaparecen. O sea, eso se llaman productos intermediarios. El mecanismo también estudia la cinética. ¿A qué le llamamos mecanismo? A la forma en que se desarrolla la reacción. Y, por último, la cinética estudia el tiempo involucrado en que se da una reacción química. Por ejemplo, tenemos acá este ejemplo. Vean ustedes, esta oxidación de un clavo se da en un tiempo mucho más largo que el fuego artificial. Ustedes ven que inmediatamente que encienden un fuego artificial se ven las luces, ¿no? En cambio, cuando nosotros dejamos oxidando un clavo a la intemperie, para que se oxide se tarda un buen tiempo. Entonces, de eso estamos hablando cuando vemos la cinética. ¿Qué es lo que sugiere la palabra cinética? Ya dijeron ustedes que sugería movimiento. Entonces, la cinética química lo que va a estudiar es las velocidades y los mecanismos de una reacción. Cuando hablamos de una reacción química nos hacemos dos preguntas que son importantes. La primera es si esa reacción química se va a producir espontáneamente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿con qué rapidez se va a producir esa reacción química? La primera pregunta, que era si es espontánea o no, la responde la ciencia llamada termodinámica. Pero esa termodinámica no nos explica la velocidad con que un reactivo se va a convertir en producto. Por eso es que la segunda pregunta, que era la rapidez, la va a responder el estudio de la cinética química, que es lo que vamos a hacer en este momento. La velocidad de una reacción se puede modificar alterando los factores que la afectan. De esta forma, podemos acelerar reacciones que queremos que ocurran y retardar las reacciones que no nos interesan. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé una reacción química? Primero, debe haber una colisión. Si los reactivos no entran en contacto entre ellos, va a ser imposible que se dé la reacción química. La segunda condición es la orientación. Los reactivos deben alinearse de forma adecuada para que los enlaces se rompan y se formen nuevos. ¿Recuerdan ustedes cuando vieron el tema enlace químico? ¿Cuáles eran las reacciones más rápidas? ¿Las moleculares o las iónicas? ¿Alguien se acuerda? ¿Vieron eso? ¿Niños? ¿Vieron los enlaces? Hola. Sí vimos sobre los enlaces químicos. Ok, ¿cuáles son los enlaces que se forman muy rápidamente? ¿No se acuerdan? Los iónicos, exacto, los iónicos. Y los moleculares son más lentos, ¿verdad? Porque en los moleculares hay que romper los enlaces que ya están, reordenar los electrones y formación de los enlaces nuevos. La tercera condición es que debe haber una energía. El choque que se dé entre los reactivos debe originar una cantidad de energía necesaria para que la reacción se dé. Fíjense en este ejemplo que está acá. Vean esto que está acá. Tenemos acá
una molécula de yodo con una de hidrógeno. Entonces, para que el choque sea eficaz, las moléculas de hidrógeno deben estar orientadas hacia cada átomo de yodo para que se forme el yoduro de hidrógeno. Ese sería un choque eficaz, pero si nosotros tenemos el mol de yodo y la molécula de hidrógeno no está en una orientación adecuada, entonces el choque no se va a producir y por lo tanto no vamos a tener el resultado que andamos buscando. Entonces esas eran las tres condiciones para que una reacción química se dé. Ahora, en cuanto a la velocidad de reacción, ¿qué podemos decir? ¿Cómo vamos a definir una velocidad de reacción? Es el cambio de concentración de los reactantes en la unidad de tiempo. Así se define la velocidad de reacción. Dicho de otra forma, es la medida de la rapidez con que se consume un reactivo o se forma un producto. Aquí tenemos la fórmula para encontrar la velocidad de una reacción. Es el diferencial de la concentración entre el diferencial de tiempo, todo con signo negativo. Cuando hablamos de diferencial de concentración, nos referimos a la concentración final, que está representada por C2, menos la concentración inicial, que es C1, entre el diferencial de tiempo. Eso significa el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces tenemos las condiciones finales de concentración y de tiempo menos las concentraciones iniciales de concentración y de tiempo, todo con signo negativo. La velocidad de reacción se mide por la cantidad del reactivo que estemos usando o del producto formado en un periodo de tiempo. Las reacciones que tienen baja energía de activación son más rápidas que las que tienen energía de activación alta. Aquí tenemos un ejemplo, vean ustedes, en el tiempo inicial, que son 0 minutos, tenemos una concentración del reactivo A de 10 moles por litro y B todavía no hay nada, porque no ha habido choque entre las moléculas de A. Cuando han pasado 10 minutos, este sería nuestro tiempo 2, tenemos que la concentración de A bajó de 10 a 7 moles, pero aquí ya hay producto formado. Inicialmente no teníamos nada. A los 10 minutos ya tenemos 3 moles de producto B. ¿Qué pasa cuando el tiempo ha transcurrido a 30 minutos? La concentración de A ya es la mitad. ¿Por qué? Porque el resto se ha transformado en producto. Entonces, esto es lo que se va midiendo cuando se estudia la cinética. ¿Cuál es la característica típica de la cinética? Es que siempre va a ser positiva. No vamos a tener una velocidad de reacción negativa, siempre va a ser positiva. ¿Alguien tiene dudas sobre la fórmula? No, listo. Ok. Bien. Veamos los tipos de reacciones químicas. Esto ustedes ya lo conocen. Son reacciones, tenemos reacciones rápidas cuando estamos hablando de especies iónicas, porque son muy reactivas. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción iónica. Un metal más un halógeno representado por X nos da un catión y un anión. Por ejemplo, el cloruro de sodio, cuando se disocia en iones sodio y en iones cloro, un catión y un anión. Esas son las reacciones iónicas. Y las reacciones moleculares o covalentes, que son reacciones sumamente lentas. ¿Por qué? Porque primero se tienen que romper enlaces y luego se tienen que formar. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el electrón del hidrógeno y los electrones del oxígeno. Si se fijan, los electrones
se tienen que unir y al unirse hay que desordenar el orden de los electrones originales. Entonces, por eso es que las especies moleculares tienen reacciones mucho más lentas. ¿Cuáles son los factores que influyen en la velocidad de reacción? El primero es la naturaleza de los reactantes. Ahí estamos hablando de lo que acabamos de mencionar, de las reacciones moleculares y las iónicas. Este es otro ejemplo. La plata más el cloro forma cloruro de plata y esto se da a una velocidad 1, en un tiempo 1. Y tenemos un ejemplo de reacción molecular del C2H4 más hidrógeno que forma el etano. Esto es una velocidad 2. Pero la velocidad de 1 siempre va a ser mayor que la velocidad de 2. Aquí se está equivocado. ¿Por qué? Porque esta va a ser mucho más lenta. O sea que aquí el tiempo de la reacción 1 es mucho mayor que el tiempo de la reacción 2. Las reacciones iónicas generalmente se van a dar en una solución acuosa y son interacciones eléctricas de especies iónicas solvatadas. Hay que recordar del tema soluciones que cuando hablamos de solvatación estamos hablando de partículas que están dispersas y rodeadas por el solvente. Estas son reacciones rápidas. Las reacciones moleculares que se dan en sustancias covalentes son mucho más lentas. ¿Por qué? Porque necesitan de 3 requisitos que eran ¿cuáles? ¿Me puede alguien decir cuáles eran? La colisión Ajá. era una. Ok. Con orientación y energía. Perfecto. Entonces, por eso es que las reacciones moleculares son mucho más lentas, porque necesitan cumplir con esos 3 requisitos. En cambio, las reacciones iónicas solo se unen las energías. Nada más, son atracciones electrostáticas. Entonces, son sumamente rápidas. Esta que ustedes ven acá, ¿cómo la clasificarían? ¿Como iónica o como molecular? Molecular. Excelente. ¿Esta? Iónica. Ok. ¿Acá? Molecular. Sí. Siguiente. Iónica. Iónica. Tenemos un metal y un no metal, ¿verdad? Así es. Acá. Molecular. Molecular. Esta es una reacción de combustión, ¿verdad? Siempre que veamos el oxígeno involucrado y la formación de CO2 y de agua, nos refiere a una reacción de combustión. ¿Y esta otra? Iónica. Iónica. ¿Cuáles esperamos entonces que sean rápidas? La 2, la 2, la 3 y la 6, ¿verdad? Las demás van a ser mucho más lentas. Ok. Bien. El segundo factor que afecta la velocidad de una reacción es la concentración de los reactantes. Veamos de qué hablamos cuando estamos hablando de concentración de los reactantes. Dice aquí, la velocidad de una reacción es proporcional a la concentración de los reactantes. ¿Qué significa eso? Que si el reactante está muy concentrado, la velocidad va a ser mucho más rápida que cuando estamos ante una concentración leve. O sea, mientras más diluido esté un reactante, más lenta va a ser la reacción química. ¿Por qué? Porque mientras más concentración haya, más colisiones van a haber. Es como si ustedes metieran un montón de reactivo en un espacio pequeñito. Va a haber mucho más choque que si el reactante estuviera más diluido. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo de una solución diluida. Vean ustedes, muy poquitos reactantes. La concentración es menor, por lo tanto, van a chocar con menor frecuencia. Y eso va a hacer que la velocidad de reacción sea más lenta. Por otro lado, tenemos una solución concentrada. Vean ustedes lo que pasa en una solución concentrada. Como hay más especies reaccionantes, la
frecuencia de la colisión va a ser mucho mayor y la velocidad de reacción se va a incrementar. El siguiente factor es el tamaño de las partículas. Aquí vamos a hablar de especies sólidas. ¿Qué pasa con las especies sólidas? En las especies sólidas, la velocidad de la reacción va a ser proporcional a la superficie de contacto. Eso significa que mientras haya mayor superficie, la velocidad se va a incrementar. Cuando estamos hablando de especies gaseosas o de líquidas y agitamos, la velocidad siempre aumenta. Veamos acá. Esta es una Alka-Seltzer. Una Alka-Seltzer entera, una Alka-Seltzer en pedacitos y una Alka-Seltzer pulverizada. ¿Cuál creen ustedes que se va a disolver a mayor velocidad? En mi opinión, ¿Cuál? la pulverizada. La pulverizada, exacto. Esto lo podemos también ver en una velocidad de disolución. Cuando ustedes utilizan azúcar normal de la de mesa, se va a disolver más rápido que si usamos azúcar en cubitos. Entonces, ¿por qué? Porque la superficie de contacto aquí en una pulverizada va a ser mayor. El agua va a llegar más fácilmente a mayor cantidad de partículas de Alka-Seltzer. Entonces, por eso es que cuando se trata de especies sólidas va a ser proporcional a la superficie de contacto. Y en las gaseosas y líquidas, siempre que agitemos, la velocidad va a aumentar. El otro factor es la temperatura. ¿Qué sucede con la temperatura? Generalmente las reacciones van a duplicar la velocidad por cada 10 grados de aumento en la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando aumentamos la temperatura de una reacción, la energía cinética va a aumentar. Eso significa que va a haber más choques y los choques van a tener mayor probabilidad de ser efectivos con el aumento en la temperatura. Aquí tenemos un vaso de agua helada, un vaso de agua al tiempo y un vaso de agua caliente. ¿En cuál se va a disolver más rápido una sustancia? Caliente. Caliente, ¿verdad? Eso lo podemos probar en la vida diaria. Nosotros cuando hacemos café primero calentamos el agua porque va a ser más rápida la solución. Y además agitamos para aumentarlo, ¿verdad? Entonces, estos son los 4 factores principales que influyen en la velocidad. El otro es la presión, pero la presión solo influye cuando estamos hablando de sistemas gaseosos. En los sólidos y los líquidos no tienen mucha influencia. ¿Y qué pasa con la presión? La velocidad va a ser directamente proporcional a la presión. Cuando nosotros ejercemos presión en un gas, las colisiones van a ser más frecuentes. ¿Por qué? Porque el espacio disponible para que ellas se muevan es más pequeño, entonces van a chocar más frecuentemente. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es sin ejercer presión. Vean ustedes qué sucede cuando ejercemos presión sobre el recipiente. Las moléculas van a estar más juntitas, por lo tanto van a haber más colisiones. Y por último tenemos los catalizadores. ¿Alguien sabe qué son los catalizadores? Son las que modifican la velocidad. ¿Okay? ¿Me puede dar un ejemplo de un catalizador que utilicemos en la vida diaria? Cuando cocinamos, por ejemplo. La papa puede ser uno. Cuando ustedes van a asar carne y quieren asegurarse que la carne esté blandita, ¿qué le ponen? Piña. Piña, o cerveza, o vino, o jugo de naranja. Esos son catalizadores naturales. ¿Por qué? Porque van a acelerar la velocidad con que se va a digerir la carne. Entonces, los catalizadores son sustancias que van a modificar la velocidad de la reacción. La pueden aumentar o la pueden disminuir. ¿Cuándo creen ustedes que se utilizan los catalizadores que disminuyen la velocidad de una reacción? ¿Alguien puede pensar en un ejemplo? Cuando se necesita, por ejemplo, conservar alimentos. Así es. También los transportistas. Ustedes saben que en nuestro país importan muchas frutas, ¿cierto?
Aquí no producimos peras, pero comemos peras. Entonces, los que están importando esas sustancias le agregan catalizadores que retardan el punto de maduración de las frutas. Entonces, esos son ejemplos también de catalizadores negativos. Los catalizadores tienen la particularidad de que no se consumen, o sea que no forman parte del producto, sino que se recuperan cuando la reacción ha terminado. Y lo que hacen es disminuir la energía necesaria para que se dé la reacción química. Vean este esquema. Aquí tenemos que sin catalizador la energía de activación necesaria es mucho mayor, se duplica que cuando nosotros utilizamos un catalizador. Entonces, son importantes. Aquí tenemos un ejemplo de la descomposición del peróxido de hidrógeno del agua oxigenada en agua y en oxígeno. Esta reacción ocurre lentamente en condiciones normales, dicen, pero cuando se añade dióxido de manganeso, la reacción se da casi instantáneamente, pero ese NMO2, cuando la reacción termine, se vuelve a recuperar. Entonces los catalizadores los podemos utilizar las veces que nosotros necesitemos porque nunca van a irse como parte de los productos de la reacción química. Y dice acá que el catalizador no aparece en la reacción porque se va a regenerar, entonces no es necesario ponerlo. ¿Alguna duda sobre los factores que afectan la velocidad de la reacción? Vale. Perfecto. Dale. Veamos, tipos de catálisis entonces. La catálisis puede ser homogénea cuando el catalizador y los reactantes están en la misma fase. Cuando hablamos de fase, estamos hablando de sólido, líquido o gaseoso. Si los dos están en la misma fase, va a ser una catálisis homogénea. Y también existe la catálisis heterogénea, cuando el catalizador está en diferentes fases que los reactantes. Puede haber catálisis negativa, que es cuando la velocidad de reacción disminuye, y catálisis positiva, cuando la reacción se acelera, como vimos en el ejemplo de la descomposición del peróxido de hidrógeno. Y la enzimática, que es la que se da en los procesos biológicos. Aquí tenemos un esquemita. Los catalizadores positivos aumentan la velocidad de reacción, los negativos retardan la velocidad con que ocurren las reacciones y hay ocasiones en las que no necesitamos agregar catalizador, sino desactivarlo. Por ejemplo, el fenómeno de envejecimiento, los envenenamientos y las contaminaciones se dan por desactivación de los catalizadores. Aquí tenemos el proceso. Aquí está nuestra enzima, la incorporación de la enzima al sustrato y la enzima va a liberar los productos y ella se va a quedar tal como estaba al inicio. Esta es la acción de un catalizador, que son catalizadores enzimáticos. Decíamos al inicio, entre las cosas que íbamos a aprender, que teníamos que conocer los modelos teóricos de la cinética química. Ahí tenemos como el primer modelo la energía de activación. ¿Qué dice esta teoría? ¿Y cómo se origina? Veamos. La energía para que las moléculas reaccionen viene de la energía cinética, ya lo mencionamos. Cuando chocan, la energía va a alargar, va a doblar y a romper enlaces. Y ahí es donde se da la reacción química. Si las moléculas se mueven despacito, la energía no va a ser suficiente y solo va a estar rebotando sin producir ninguna reacción. Entonces, ¿a qué llamamos energía de activación? A la energía mínima para superar el rebote entre las moléculas e iniciar la reacción química. A eso le llamamos energía de activación. ¿Cuáles son sus características? La primera es que es exacta. Siempre cada reacción va a tener una energía de activación exacta. Va a ser siempre positiva, no depende de la concentración y solo pueden modificarla los catalizadores. Ya habíamos visto que cuando nosotros agregamos un catalizador, la energía de activación
va a ser casi la mitad de lo que se necesita cuando no hay catalizadores. Ese es el primer modelo teórico, teoría de la energía de activación. El segundo es la teoría de las colisiones. Los productos de una reacción química se dan como consecuencia de la colisión entre los reactivos. Esto ya lo habíamos mencionado. Es decir, que según esta teoría, el aspecto más importante es que haya una colisión. Si no hay colisión, no va a haber reacción. ¿Cuándo las colisiones son efectivas? Cuando tienen la orientación adecuada, cuando tienen una energía de activación exacta. Aquí tenemos un ejemplo de choque eficaz y de choque no eficaz. Si solo existe orientación, pero no energía de activación exacta, la reacción no se va a dar porque no se van a producir colisiones. Y si solo existe la energía, pero no la orientación, tampoco se va a dar la reacción química. Necesita de las dos condiciones. Esta teoría se basa en la teoría cinética. Y la idea central es que debe haber un choque. Mientras más grande es el número de colisiones por segundo, mayor va a ser la velocidad de reacción. Y mientras más concentrado esté el reactivo, habrá más colisiones y más velocidad. La última teoría es la teoría del complejo activado. ¿A qué le llamamos complejo activado? A un estado de transición intermedio donde se muestra la ruptura parcial y la formación parcial de enlaces durante una reacción. Y para que haya complejo activado, tiene que haber colisiones. Según esta teoría, cuando se acercan las moléculas de los reactivos, se van a deformar en el choque y se va a originar un estado intermedio con mucha energía y corta duración. Por eso se dice que los complejos activados son inestables, porque tienen demasiada energía y son bien cortitos. Aquí, en esta reacción, tenemos los reactantes, la energía de activación, y aquí es donde se va a dar el complejo activado. Tiene un pico máximo de energía. Entonces, es bien cortita. Vean, la curva es cortita y luego baja para formar los productos. Esta es la teoría del complejo activado. También existe algo llamado mecanismo de reacción. ¿A qué le llamamos mecanismo de reacción? A las diferentes etapas de una reacción química. Por ejemplo, en esta reacción donde tenemos A más B para producir AB. Tenemos la primera reacción que es A transformándose en A asterisco. Esta reacción es lenta. Ahora, la reacción de A asterisco más B, que es esta B, es la formación ya directa de un producto AB. Entonces, esta reacción se da en dos etapas, una lenta y una rápida. ¿Cuál creen ustedes que va a determinar la velocidad final de la reacción? ¿La etapa lenta o la etapa rápida? La rápida. A ver, pongámoslo de diferente manera. Supónganse que ustedes están en un equipo de relevo y son 3 personas. Una persona es súper rápida, la segunda persona es más o menos rápida y la tercera es lenta. ¿De quién va a depender que ganen? De la persona lenta. Así es. Si la persona lenta no se apura, la reacción, ustedes van a perder. Y lo mismo sucede durante una reacción. Es la etapa más lenta la que va a determinar la velocidad final. En ese equipo, el rápido los va a hacer ganar. ¿Quién los puede hacer perder? El menos rápido. Por eso es que el comportamiento de una reacción química es exactamente el mismo. La velocidad más lenta es la que determina la velocidad total de una reacción. ¿Entendemos esto? ¿O alguien me quedó duda? Todo No, lo que claro. está bien entendible. ¿Se entiende? Ok. La etapa más lenta, decíamos, es la que va a determinar el tiempo total de la reacción y es en función de esta etapa que se establece la ecuación de velocidad. Como de la etapa lenta depende, cuando vayamos a encontrar la velocidad de una reacción, vamos a tomar en cuenta la velocidad lenta. Veamos.
Las reacciones elementales son cada una de las etapas intermedias que tienen lugar en una reacción química. Y el mecanismo de reacción es el conjunto de reacciones elementales cuya suma es la reacción global. Entonces, estas dos serían las reacciones elementales. Y la reacción global es la que teníamos al inicio, A más B forma AB. Ese es nuestro mecanismo de reacción. Pero para llegar a la reacción global, pero las reacciones elementales son estas dos. ¿Cómo vamos a llegar a ella? Pues lo que va a suceder es que acá se va a eliminar A asterisco y A asterisco. ¿Se acuerdan que dijimos que eran como los productos intermedios y que no aparecían en la reacción final? Pues no aparecen por esto, porque se eliminan. Una está a un lado de la ecuación y la otra está al otro lado. Entonces la ecuación total va a salir A más B forma AB. Aquí tenemos este ejemplo, ven ustedes, yodo más hidrógeno forma 2 moles de yoduro de hidrógeno. Para esta reacción se han propuesto las siguientes etapas. Primero, el yodo se descompone en 2 átomos de yodo. Luego tenemos el yodo más el hidrógeno forma H2I. Luego ese H2I más otro yodo, porque eran 2 yodos, forman 2HI. Entonces, ahí vamos eliminando hasta llegar a la ecuación global. Pues estas son las reacciones elementales. Y la reacción global va a ser esta. Este H2I se va a eliminar con el del medio. Estos dos yodos, uno se va a ir acá y el otro se va a ir acá. Entonces solo nos va a quedar este H2, este I2 y el 2HI. Entonces, esas son nuestras 3 reacciones elementales para obtener una reacción global. Hay algo que se llama ley de acción de masas. ¿Qué es lo que dice la ley de acción de masas? Dice que la velocidad de una reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactantes. Ya lo habíamos mencionado. Aquí tenemos velocidad de reacción es igual a una constante por la concentración de los reactantes elevado a la m, donde m es algo que se llama orden de la reacción. K es la constante de velocidad y esta R entre corchetes es la concentración de los reactantes. Veamos, por ejemplo, esta reacción. Es una reacción de bromo molecular y ácido fórmico. Vean ustedes, aquí tenemos el bromo molecular, aquí tenemos el ácido fórmico y estos son nuestros 3 productos. En esta imagen que ustedes ven, la primera es cuando solo hay bromo. Vean ustedes qué le va pasando a la intensidad del color a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué le va pasando al bromo? Se va como decolorando. Se va decolorando. ¿Por qué? Porque va reaccionando con el ácido fórmico. En el primero solo hay bromo. Y en el último ya casi no hay bromo. La mayor parte se ha convertido en productos, que son estos 3 que tenemos acá. Este cuadro nos va a mostrar lo que va pasando a medida que el tiempo transcurre. Vean ustedes, ¿qué pasa a los 0 segundos? A los 0 segundos tenemos una concentración de 0.12 molar de bromo. Y la velocidad de es 4.2 por 10 a la menos 5. A los 50 segundos, ¿qué ha pasado? Vean, a los 50 segundos, ¿qué le ha pasado al bromo? ¿Disminuyó o aumentó? Disminuyó. Disminuyó porque aquí ya hay formación de producto. Y vean lo que sucedió con la velocidad. También va disminuyendo. A los 400 segundos, ¿qué sucede? Ya casi no hay nada de bromo, solo hay 2.96 por 10 a la menos 3 molar. Y teníamos 0.12. Y la velocidad ha disminuido tremendamente. ¿Por qué? Porque la concentración ha ido disminuyendo. Por lo tanto, la velocidad también. Recuerden que mientras menos concentración haya, menos van a ser las colisiones que se van a presentar. Entonces, para poner
la fórmula de una velocidad de reacción aplicada a esta reacción, vamos a poner la diferencial de concentración del bromo entre la diferencial del tiempo. Cada uno de estos pasos, o sea, del paso de 0 a 50, hay una velocidad. De 100 a 150 hay otra. De 150 a 200, otra. Y así podemos ir sacando la velocidad promedio para cada par de tiempo que va transcurriendo. Entonces tenemos la velocidad promedio va a ser la concentración final del bromo, que en este caso sería la concentración 2, que es 0.051, menos la concentración inicial, que era los 0.012, entre el tiempo final, que para nosotros, como solo estamos tomando esta primera etapa, para nosotros tenemos 50 segundos, menos la inicial, que es 0. Entonces tenemos 0.01 menos 0.120 entre 50 segundos. Eso nos va a dar una promedio de velocidad de este paso, solo de este, de 3.80 por 10 a la menos 5 moles por segundo. ¿Alguien tiene duda de cómo sacar la velocidad acá? ¿Duda de cómo hicimos? No, Lick. ¿Todo claro? Si no, pues después las aclaramos o en el foro o me mandan mensajes. Constante de velocidad, veamos. La constante de velocidad es específica para cada reacción química y solo va a ser válida en un intervalo de temperatura. Si variamos la temperatura, acuérdense que es uno de los factores que influyen en la velocidad de las reacciones. Entonces la constante va a cambiar. Ya no va a ser la misma. Depende del tipo de reacción, de los catalizadores y la temperatura. Y lo que nos va a decir es si la reacción se da en un menor tiempo o en un mayor tiempo. Además de la constante, teníamos el orden de reacción. El orden de reacción es la suma de los exponentes de la ecuación de velocidad. Por ejemplo, en esta reacción, B igual a K, que es la constante por la concentración del pentóxido de dinitrógeno. El orden va a ser 1. ¿Por qué? Porque aquí solo hay 1. Esto tiene como exponente, o sea, lo que sería n, un número 1. Entonces, el orden va a ser 1. Ahí tenemos que cuando el orden sea 0, la velocidad va a ser igual a la constante. Cuando el orden sea 1, la velocidad va a ser igual a la constante por la concentración de los reactivos. Y si el orden es 2, entonces la velocidad va a ser la constante por la concentración de los reactivos elevada al cuadrado. En general, para una reacción de tipo, las minúsculas son los coeficientes estequiométricos. A, B, B nos va a dar como producto CC y DB. La velocidad de reacción viene dada por la siguiente expresión. Veamos cuál es la expresión. Fíjense bien en esto. Dice la constante de velocidad es K. La concentración molar de A, de este reactivo A, elevado a su coeficiente estequiométrico, más la concentración de B, elevado a su propio coeficiente estequiométrico. Es decir, que si nosotros ocupamos esta simbología, tendríamos B igual K por A la A, multiplicado por la concentración de B a la B. Si ustedes se fijan, como la velocidad depende exclusivamente de la concentración de los reactantes, los productos no aparecen acá, porque los productos no tienen nada que ver con la velocidad de la reacción. Entonces solo vamos a tomar la concentración de nuestros reactantes. El valor de K depende de cada reacción y se puede definir como la velocidad de la reacción cuando las concentraciones que intervienen en la ecuación son iguales a 1. Entonces, aquí tenemos otra vez el orden global de la reacción. ¿Cómo vamos a encontrar el orden global? Vamos a sumar los exponentes de los reactantes. En este caso, si aquí fuese 1 y aquí 1, el orden global sería 2.
Si de A tenemos un coeficiente estequiométrico de 3 y de B tenemos 1, entonces el orden va a ser 4, ¿verdad? Solo sumamos los exponentes y ese es el orden global de nuestra reacción química. Ahora bien, el orden no solo lo podemos sacar globalmente, sino también con respecto a cada uno de los reactivos. En el ejemplo que les decía, A puede tener orden 3 y B puede tener orden 1. El orden total va a ser 4, pero con respecto a los reactantes únicamente vamos a tomar su coeficiente estequiométrico convertido en exponente. Veamos. Por ejemplo, esta reacción de hidrógeno más yodo para formar yoduro de hidrógeno. ¿Cómo estaría nuestra ecuación de velocidad? Como decíamos, solo vamos a tomar la concentración de los reactantes. Entonces, la ecuación de velocidad va a ser B igual a K, que es nuestra constante, por la concentración de H2. Como el coeficiente estequiométrico es 1, solamente va a aparecer así. Y la concentración de yodo también elevada a la 1, porque su coeficiente es 1. El orden global va a ser de segundo orden. ¿Por qué? Porque tenemos la suma de los dos exponentes, uno para el hidrógeno y uno para el yodo. El orden global va a ser de segundo. Y el orden con respecto a los reactivos de primer orden con respecto al hidrógeno y también de primer orden con respecto al yodo. Y aquí está el primer ejercicio para resolver en casa. Tenemos esta reacción global, 2NO más O2 produce 2NO2. Encuentren un ejemplo también de una reacción de tercer orden. Para esta y para el ejemplo que encuentren, me van a incluir la reacción global, de qué orden es, y el orden con respecto a cada uno de los reactivos. Esta es el primer ejercicio. Ahora veamos otro tipo de ejercicio. Vamos a calcular la velocidad de reacción en moles por litro. A la menos 1 dice si lo ponemos en el mismo, ¿verdad? Minuto a la menos 1 para el proceso hipotético de formación de R a P. Si la concentración de R va a cambiar de 0.5 molar a 0.3 en 2 horas. Hay que convertirlo a minuto porque nos piden un minuto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recordar primero la ecuación, la expresión matemática de la velocidad de reacción. Entonces, tenemos ahí, aquí me falta el signo, punto 3, que sería mi concentración final, ¿verdad? Porque cambió a punto 3 y venía de punto 5. Entonces, punto 3 menos punto 5 entre 120, que es los minutos que hay en 2 horas, menos 0. ¿Por qué 0? Porque el tiempo inicial era 0. Eso me va a dar 1.67 por 10 a la menos 3 metros por moles por segundo. ¿Alguien tiene dudas sobre cómo hicimos? ¿No? Ok, bien. Siguiente ejercicio. Dice, en la reacción R, ¿hay que ser mismo ahora? Ah, no, aquí está diferente. Si la reacción R igual a P, la concentración de P fue de 0.25 molar al cabo de 5 horas, calcular la velocidad de reacción en moles por segundo. Y aquí tenemos la concentración final, fue 0.25. El tiempo fue de 1800 segundos, porque eran 0.5 horas. Concentración inicial era 0, porque al inicio no había nada de producto. Y el tiempo 1 también es 0. Ahora, para trabajar en casa, tenemos estos ejercicios. La reacción del metil isonitrilo, CH3MC, implica los siguientes tiempos y las siguientes concentraciones. Tenemos el tiempo en segundos y la concentración del metil isonitrilo. Entonces, ustedes van a calcular para cada periodo de tiempo, es decir, de 0 a 2000 segundos, de 2000 a 5000, de 5000 a 8000, de 8000 a 12000 y de 12000 a 15000. Van a ir trabajando cada uno de estos periodos, así por parejitas, y por supuesto tomando en cuenta las concentraciones.
Eso significa que para nuestro primer periodo, la concentración 2 sería 0.011. La concentración 1, 0.165. El tiempo va a ser 0 y 2000, ¿verdad? Tiempo final y tiempo inicial. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, quiere decir de que, o sea, el tiempo inicial sería 0 y el El tiempo final, 2000. ya, entonces ya entendí. Y así sucesivamente. Así es. O sea, su primer ejercicio va a ser tomando 0 y 2000 segundos. El segundo va a ser tomando 5000 como tiempo 2 y 2000 como tiempo 1. En el tercero, 8000 va a ser su tiempo 2 y 5000 su tiempo 1. Ok, ¿Captamos? muchas gracias. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Nolic. Licenciada, ¿cree que podría poner la presentación donde decía la primera de los ejercicios? La primera de los ejercicios. No, o sea, la primera donde dejó la actividad para casa, por favor. Esta. No se mira, disculpe. Ah, ahorita. Gracias. ¿Esta? Sí, sí, muchas gracias. ¿Esta? Esta presentación ya está en el campus, así que ahí pueden buscar las tareas si no las captan aquí. ¿Alguna otra Solo duda, niña? que la presentación del campus, exactamente en esa presentación, no sale lo que es reacciones ni el ejercicio para resolver en casa. Solo están Ya los se la, primeros 3 naranjas. ok, ya se la voy a volver a subir entonces. ¿Alguna otra duda? Yo creo que podría volver a explicar justamente en esta diapositiva donde está lo del orden global y todo eso. Ujú. Bien. Decíamos que el orden global es la suma de los exponentes y cada exponente es el coeficiente que aparece en una reacción. Entonces, vamos a explicarlo con esto. Esta es nuestra reacción química. Dos hidrógenos más un hidrógeno molecular más yodo molecular para formar dos moléculas de hidrógeno. Entonces, la ecuación de velocidad es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a ponerla en función de nuestros reactantes. Aquí el hidrógeno molecular tiene como coeficiente 1. Entonces, lo que aquí es 1, para nosotros es 1. En cuanto a la concentración del yodo, que también tiene un 1 como el coeficiente estequiométrico, nuestra n va a ser 1. Por eso es que decimos que el orden global de la reacción es 2, porque estamos sumando los dos coeficientes, el 1 del hidrógeno y el 1 del yodo. Y con respecto a cada reactivo, el orden del hidrógeno es 1, es este 1 que está acá, y el orden del yodo también es 1. Y ahí tenemos el orden con respecto a los reactivos. Entonces, en su ejercicio, su reacción va a dar la reacción del orden global de la reacción y también el orden con respecto a cada uno de sus reactivos, del NO y del oxígeno. Y con respecto a la reacción de tercer orden que vamos a buscar, también me van a dar la reacción global y la reacción con respecto a cada reactivo. ¿Dudas? Yo estaba viendo la presentación que subió y Ujú. pues, no sé, ahí sí se muestra el- los ejercicios para trabajar en casa. No sé por ¿Así qué. está? Sí, sí, ¿Sí sí está? está. Sí, ya decía yo que me parecía extraño porque no la he modificado. Sí, ok. Solo para... ¿Alguna duda? No, li- ¿Nada de dudas? Al foro vamos a subir los ejercicios. Así es, ahí en el foro me suben la fotito de su ejercicio. En una sola página, los dos ejercicios que tienen aquí.
Ah, vaya. ¿Otra duda? ¿Queja? Yo, cuando dice respecto al primer orden de H sub 2, por ejemplo, si tuviera un coeficiente de 2, tendría que decir al segundo. Al Ese- segundo. El segundo orden, o sea, si fuera 2H2, sería de ¿Sí? segundo orden. Sí, sería de segundo orden con respecto al hidrógeno. Ah, ok, gracias. O sea, depende del coeficiente estequiométrico. Este sería, Licenciada, Hola, disculpe, ¿hay límite mande. de tiempo para entregar los ejercicios? Esta semana, Ah, ok, el gracias. examen parcial, como los temas son los que vieron con la licenciada Chavarría, quiero aclararles que ella ya lo dejó hecho, ¿verdad? Entonces, yo voy a subir el parcial que ella me ha dejado, porque ella sabe lo que le dio, sabe cómo se los enseñó. Entonces, ese parcial es el que yo voy a montar en la plataforma. ¿De acuerdo? ok, yo tenía una duda. Mande. Los ejercicios serían al foro de consulta, entonces. Sí, el foro de consulta, ahí como se pueden agregar imágenes y archivos, ¿verdad? Entonces, una paginita, una imagen o una paginita en PDF. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Disculpe, licenciada, ¿y ese tema Mande. va a salir todavía para el parcial No, para este? este es para el tercer registro. No, muchas gracias. Bueno, ¿otra duda? ¿Consulta?